A mis 83 años, sentado en este porche de madera que rechina a cada movimiento, mirando las montañas de la Sierra Madre que se tiñen de naranja con el atardecer, siento que debo hacer una confesión, no a un cura, no a Dios, sino a mí mismo, y quizás a quien tenga la paciencia de escuchar a un viejo que cometió el error más común del mundo. Durante 50 años compartí la misma cama con una mujer y aún así, muchas veces me sentí solo. No porque Beatriz estuviera ausente, ella siempre estuvo ahí, respirando a mi lado, con su camisón de algodón y ese olor a jabón de coco. No, la soledad venía de otro lugar, del vacío que se crea cuando entras al matrimonio por las razones equivocadas, cuando confundes el vértigo con el amor, la ansiedad con la conexión. Tenía 22 años cuando conocí a Beatriz. Era 1965 y yo me sentía el dueño del mundo en Guadalajara. Trabajaba de día en una tlapalería en la calle Madero y estudiaba contaduría por las noches. Tenía sueños grandes y los bolsillos vacíos, pero eso no importaba. Era joven, fuerte, invencible. Fue en una fiesta de fin de año en casa de mi primo Gerardo que la vi por primera vez. Entró con un vestido amarillo y una sonrisa que parecía iluminar la sala más que los quinqués. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un golpe en el estómago, un cortocircuito en el cerebro. No pude comer esa noche, ni dormir, ni concentrarme en los libros de contaduría durante semanas. Cada vez que Beatriz me mandaba un recadito, porque en ese tiempo no había teléfono en todas las casas, yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Los domingos en el Zócalo se convirtieron en mi razón de existir. Cada roce accidental era electricidad pura, cada risa suya, una droga. Lo que yo no sabía entonces, y solo entendí décadas más tarde, es que todo aquello no era amor maduro, era química. Era mi cerebro inundado de dopamina, oxitocina, serotonina. Era la naturaleza, sabia e implacable, creando una niebla espesa para que dos personas se unieran antes de darse cuenta del peso real de la convivencia. Yo confundí la ansiedad con la pasión, la urgencia con una conexión profunda. Fuimos novios poco tiempo. Ni siquiera discutimos seriamente. Todo era fácil, ligero, perfecto. Mi mamá intentó advertirme. «Antonio, no conoces bien a esa muchacha. ¿Por qué tanta prisa?» Pero yo estaba convencido de que había encontrado el sentido de mi existencia. Nos casamos en menos de un año, envueltos en la certeza de que aquel sentimiento arrebatador sería eterno. Los primeros meses fueron un sueño. Rentamos un cuartito modesto cerca del centro. Éramos pobres, pero no nos importaba. Cada mañana era una celebración, cada noche una promesa. Yo llegaba del trabajo y ella me recibía con esa sonrisa, y yo sentía que me había sacado la lotería. Pero entonces, unos 2 años después de la boda, algo cambió. Fue una mañana cualquiera. Estábamos sentados a la mesa del desayuno, ella sirviendo el pan con mantequilla, yo tomando mi café negro, y de repente me di cuenta de que el corazón ya no se me aceleraba como antes. El silencio parecía más largo, más pesado. Observé a Beatriz masticando, y el sonido empezó a molestarme. La forma en que organizaba obsesivamente los platos, la manera en que insistía en ciertas opiniones, la niebla se había disipado. En lugar de la idealización, surgió ante mí una persona real, con cualidades, sí, pero también con defectos, manías, limitaciones. Masticaba con la boca un poco abierta, roncaba un poquito, repetía las mismas historias. Era terca al punto de que su terquedad se convertía en berrinche. Entré en pánico. Creí que el amor se había acabado, que había cometido un error irreversible. Durante los primeros 10 años de matrimonio viví intentando recuperar esa sensación inicial.
Planeaba sorpresas, flores del tianguis, paseos al parque, cartas de amor, forzaba romanticismos, buscaba recrear las mariposas en el estómago, la expectativa, el éxtasis, pero cuanto más lo intentaba, más frustrado me sentía. Era como intentar sostener agua con las manos. Y lo peor, empecé a culparla. Sí, culpé a Beatriz como si ella hubiera cambiado. Parecía más cansada, menos entusiasmada. Se quejaba de las cuentas, de la dificultad de estirar el dinero. Hablaba sobre cortinas, ollas, medicinas. ¿Dónde estaba esa muchacha del vestido amarillo? Solo mucho más tarde entendí que ella seguía siendo exactamente quien siempre fue. Quien había cambiado era yo. Finalmente estaba viendo sin el filtro químico de la pasión. La Beatriz real siempre estuvo ahí, práctica, preocupada, con los pies en la tierra. Fui yo quien la había convertido en una fantasía, y cuando la fantasía se deshizo, me sentí traicionado por la realidad. En aquellos primeros 10 años, viví resentido, creyendo que mi matrimonio era un fraude. Veía parejas que parecían felices y pensaba, ¿por qué ellos pueden y yo no? Por la noche, acostado a su lado, miraba el techo y me preguntaba si sería así para siempre. Llegué a considerar irme, buscar a otra persona que me hiciera sentir vivo de nuevo. Pero no me fui. Y no fue por virtud, fue por miedo, por cobardía, por convención social. Así que me quedé. Pero me quedé de la forma equivocada, con el cuerpo presente y el alma ausente, cumpliendo protocolos, compartiendo la cama pero no la vida. Lo que yo no sabía es que Beatriz también sentía todo aquello. Años después, me confesaría que también notó el cambio, que también se sintió sola, pero ella tenía algo que yo no tenía: paciencia, la comprensión de que las relaciones no son fuegos artificiales, son brasas que necesitan ser alimentadas. Cerré esa primera década convencido de que el amor romántico era una mentira, una trampa evolutiva. Veía mi matrimonio como una obligación social, no como una elección. Beatriz era mi esposa en el papel, pero no en el corazón. Estaba profundamente equivocado, porque el verdadero matrimonio, el amor real, todavía ni siquiera había comenzado. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La vida real tocó a nuestra puerta sin pedir permiso. Llegaron las cuentas atrasadas, las discusiones sobre el dinero que nunca parecía suficiente. El techo empezó a tener goteras durante las tormentas de verano, y no teníamos cómo arreglarlo. Nuestro hijo más chico, Pedrito, se enfermó de neumonía y estuvo una semana en el hospital. Las noches en vela, turnándonos junto a su cama, el miedo apretándonos el pecho cada vez que tosía. La fantasía de un matrimonio movido por la emoción constante fue reemplazada por una rutina exigente. Y fue entonces que empecé a observar a mi alrededor. Mi amigo José Carlos se separó después de 12 años. Ya no sentimos nada el uno por el otro, me dijo. Encontré a alguien que me hace sentir vivo de nuevo. 6 meses después, estaba casado otra vez. 2 años después, se separó de nuevo. Mismo motivo. Mi primo Gerardo iba por su tercer matrimonio, siempre recomenzando cuando la chispa desaparecía, siempre en busca de la siguiente descarga de dopamina, siempre desilusionado cuando la química, inevitablemente, se disipaba. Vi a tantos amigos repitiendo el ciclo, adictos a la fase inicial, incapaces de comprender que aquello era solo el prólogo, no la historia completa. Fue observando a esos hombres que empecé a reflexionar más profundamente. ¿Será que el problema era realmente la falta de pasión? Comencé a prestar atención a mi matrimonio de una forma diferente.
ya no buscando mariposas en el estómago, sino observando lo que realmente sucedía. Y fue así que descubrí los pilares que sostienen una vida compartida. El primer pilar era la capacidad de resolver conflictos. En el noviazgo casi todo es ligero, pero en el matrimonio real el carácter se revela en las diferencias. Beatriz y yo discutíamos sobre dinero, sobre cómo criar a los hijos, sobre todo. Recuerdo una discusión especialmente fea sobre la educación de nuestro hijo mayor. Yo quería que dejara los estudios para trabajar. Beatriz insistía en que necesitaba terminar la escuela. Nos alteramos, dije cosas duras. Ella lloró, me llamó cobarde. Pasé 2 noches durmiendo en la hamaca del porche. Pero entonces ella preparó café y me llamó para platicar. Nos sentamos y platicamos de verdad, sin gritos, sin acusaciones, expusimos nuestros miedos, llegamos a un acuerdo. Aprendimos que ganar una discusión no significa fortalecer el matrimonio. Lo que realmente sostenía nuestra relación era la habilidad de sentarse, aun estando dolidos, y platicar. No atacar el carácter del otro, no transformar los desacuerdos en humillaciones. Descubrí que esa competencia vale más que cualquier declaración romántica. El segundo pilar eran los valores compartidos. Con el paso de los años, me di cuenta de que Beatriz y yo teníamos gustos completamente diferentes. A ella le gustaban las telenovelas, yo prefería el radio. Ella era católica devota, yo un visitante ocasional de la iglesia. Pero estábamos de acuerdo en lo que realmente importaba. Honestidad, ninguno de los dos mentía sobre el dinero. Lealtad, no nos traicionamos. Responsabilidad con la familia, los hijos siempre fueron lo primero. Cuando los valores están alineados, la pareja camina en la misma dirección. Sin eso, cada decisión se vuelve un estira y afloja. El tercer pilar era el respeto. Hubo días, muchos días, en que no me sentía apasionado por Beatriz. Días en que el cansancio hablaba más fuerte. Días en que ella me irritaba profundamente. Hubo momentos en que la miré y no sentí nada más que indiferencia. Sin embargo, el respeto impidió que dijera palabras de las que me arrepentiría. Impidió que la irritación momentánea destruyera algo construido a lo largo de años. Nunca la llamé tonta, ni fea, ni inútil. Nunca ridiculicé sus miedos, incluso cuando sentía ganas, y ella hizo lo mismo por mí. Me di cuenta de que la atracción física cambia, el cuerpo envejece, pero el respeto permaneció. Y sin respeto, cuando la belleza de la juventud se va, queda muy poco. El cuarto pilar era la complicidad en las adversidades. La vida es una secuencia de batallas silenciosas. Perdí mi trabajo a los 45 años. Beatriz tuvo un quiste que necesitó ser operado. Nuestro hijo se juntó con malas compañías. Tuvimos que vender la casa. Mi padre murió. En cada una de esas crisis me preguntaba, ¿a quién querría a mi lado? No a alguien divertido en las fiestas, sino a alguien capaz de sostener una linterna mientras yo cambiaba la llanta ponchada en una carretera oscura. Alguien que permaneciera firme cuando el mundo pareciera derrumbarse. Y Beatriz siempre sostuvo la linterna. Cuando perdí el trabajo, ella me abrazó y me dijo, «Todo va a estar bien, siempre encontramos la manera». Y así fue. Ella ahorró, aceptó hacer el aseo en casas ajenas, nunca me hizo sentir menos hombre. Cuando ella enfermó, fui yo quien sostuvo la linterna. La cuidé, le cambié las curaciones, me quedé junto a su cama en las noches de dolor. Con el tiempo, entendí que había elegido a alguien que se quedaba, en las trincheras, en el fuego cruzado. Esa es la persona que quieres a tu lado. No la que te acelera el corazón, sino la que se queda cuando tienes el corazón roto.
Nuestra relación se transformó. La pasión intensa dio paso a un afecto sereno. Muchas noches eran simples. Yo leyendo un libro, ella resolviendo crucigramas. Pocas palabras, pero una sensación profunda de tranquilidad. Descubrí que el amor más duradero no es explosivo, es constante, es saber que el otro es testigo de tu historia. Con la vejez, el deseo perdió la urgencia, pero el compañerismo creció. Creamos bromas privadas, miradas que no necesitaban explicación. Construimos un lenguaje propio. Me di cuenta de que había dejado de ser solo un esposo para convertirme en el mejor amigo de esa mujer. Cuando Beatriz se enfermó por última vez, a los 74 años, ya no había cura. Pasó los últimos meses en casa, luego en el hospital cuando el dolor se volvió insoportable. Yo iba todos los días, me sentaba junto a la cama, sostenía su mano que se había vuelto tan delgada, tan frágil. En una de las últimas noches estaba despierta, lúcida. El cuarto del hospital parecía demasiado pequeño para tantos recuerdos. No hablamos de viajes ni de momentos glamorosos. Ella solo apretó mi mano y dijo, «Gracias por quedarte». Quedarse. Esa palabra resonó más fuerte que cualquier declaración apasionada del pasado, porque quedarse es una elección diaria, no un sentimiento pasajero. Murió 3 días después. Tranquila. Yo estaba a su lado. Hoy, a mis 83 años, sentado en este porche, mirando la silla vacía, la extraño. Pero no siento arrepentimiento. Mi mayor error no fue haberme casado con Beatriz. Fue haber creído, durante años, que el matrimonio debía ser un espectáculo constante. Aprendí que lo que sostiene una unión no es la intensidad, sino la disposición diaria de quedarse, de platicar, de respetar, de compartir el peso de la vida. Observo a los jóvenes corriendo tras emociones intensas, siempre brincando de una relación a otra cuando la novedad pasa. Adictos a la fase de la pasión, incapaces de comprender que aquello es solo el combustible inicial, no el motor que hace que la relación funcione por décadas. Me gustaría que entendieran que una vida compartida se construye tras bambalinas, en las tareas repetitivas, en los silencios cómodos. La verdadera intimidad no está hecha de fuegos artificiales, sino de presencia constante. Si pudiera volver a mis 22 años, me diría, no elijas solo con el corazón acelerado. El corazón acelerado es biología, no sabiduría. Elige también con la mente tranquila. Observa cómo resuelve los conflictos. Fíjate si sus valores se alinean con los tuyos. Nota si te respeta cuando está enojada. Pregúntate, si la vida se derrumba, ¿a quién querría a mi lado sosteniendo la linterna? No busques solo emoción. La emoción se evapora como el agua bajo el sol. Busca carácter, valores, respeto, la capacidad de enfrentar las dificultades lado a lado, porque al final, cuando el tiempo cobre su precio, lo que quedará no será la intensidad de aquellos primeros meses electrizantes. Lo que quedará será el recuerdo de haberse quedado y de haber sido alguien que valió la pena junto a quien también se quedó. Ahora entiendo que el amor es un sentimiento, pero quedarse es una decisión. Los sentimientos varían, las decisiones construyen historias, y la historia es todo lo que tenemos. Miro las montañas que se tiñen de púrpura. El día termina en paz, y eso fue lo que aprendí. La paz, no la aceleración, no la ansiedad, es el verdadero objetivo. La paz de saber que me quedé, y que fui amado no a pesar de mis defectos, sino con ellos. Ese es el mayor regalo que un ser humano puede recibir. Eso fue lo que Beatriz me dio. Eso fue lo que intenté darle a ella. Al final fue suficiente, fue más que suficiente. Lo fue todo.